Ya. Bueno, hoy Dios nos da un mensaje muy maravilloso, empezando de que esta misa es especial, pidiéndole al Señor la sanidad. Al final se van a ungir con aceite, óleo bendito, y le vamos a pedir a Dios una sanación, un progreso, una liberación, una prosperidad muy importante. Hoy en el Evangelio el Señor nos habla de cosas muy importantes. La primera lectura, el Salmo. La primera lectura es la escogencia del rey David, que era el más humilde y el más servidor de todos, y era el menospreciado, pero que Dios buscó tanto, y escogía a mucha gente, pero al final se quedó con él. Lo ungieron con óleo, con aceite, que es una bendición del Señor. Eso nos recuerda que nosotros estamos llamados, somos escogidos, somos imagen y semejanza del Señor. Entonces, que Dios quiere hacer obras grandes en nosotros, que Dios nos quiere bendecir de una forma especial, que Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. Así seamos humildes, sencillos, nuestra vida sea muy cotidiana, Él puede de un momento a otro dar la vuelta y cambiar eso, como lo hizo con el rey David. ¿Por qué Él escogió al rey David? El rey David lo escogió por su corazón, no por sus atributos, porque había muchos más grandes, más fuertes, más inteligentes que él, pero Dios lo escoge entre los más pequeños de esa casta, de la familia, y lo sube al trono más alto, que era ser rey de Israel. ¿Qué nos dice el Salmo? ¿Qué decíamos en el Salmo? Ese era un salmo que el rey David repetía mucho, él lo compuso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que esa es una frase que nosotros siempre tenemos que recordar, sobre todo cuando hay ataques del enemigo, cuando hay preocupaciones, angustias de salud, económicas, familiares, lo que es siempre nosotros en esa angustia, porque ahí es cuando estamos probados, es cuando Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles, no para hacernos males, sino para fortalecernos en la fe. Ahí tenemos que decir: Señor, yo estoy contigo. Señor, nada me faltará estando contigo. Señor, tú eres el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, dice Jesús. Por eso Jesús utiliza tanto la figura del buen pastor, porque el pastor, así se le aparezca el león o el lobo que quiere devorar a las ovejas, el pastor hace lo que sea por salvarlas, porque las ha pastoreado, las ha llevado, las quiere, las ama. Cuando una oveja se pierde, por primera vez el pastor va y la busca. A veces están en estanques, en sitios feos, la saca de ahí y le rompe una patita, que eso le duele más al pastor que a la oveja. Va y se la venda, la lava, la pone bella, pispa, chusca. Bueno, chusco en Perú es una ofensa, ¿no? Es lo contrario a hermoso, bonito acá en Colombia. El día que vayan y le diga a alguien: es que usted es muy chusco. Una grosería, una ofensa. Entonces la pone bien chusca esa oveja, bien apetitosa, bien hermosa, como para la olla. No, mentiras. La pone bien hermosa, le sana su herida. ¿Qué hace la otra? Se ríe. ¿Qué hace la oveja? La oveja sabe que si ella vuelve a cometer ese error de irse por allá, a aventurar, a arriesgarse, puede ser que le vuelva a pasar lo que sucedió. Entonces esa ovejita va a estar fiel al pastor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros vamos, nos alejamos de Dios, nos revolcamos, nos volvemos una nada. Ahí sí llamamos al pastor: Señor, sálvame. Señor, sáqueme de la inmundicia, sáqueme de este problema. Señor, ya. Eso nos pasa a nosotros. El hijo pródigo, cuando Jesús habla de que se va y sufre y después vuelve, y ese amor de Dios es algo que nosotros siempre tenemos que tener. En las pruebas, siempre: Señor, tú eres mi pastor, tú no me vas a abandonar, dame esa fe. Y Dios nos da esa fortaleza, porque la fe es un don, una gracia en ese momento de angustia, desesperación. Ahora pasamos al Evangelio, que hoy estaba largo, ya me estaban durmiendo. Ahí lo leyó el padre Mauricio. Es un evangelio, es una teología tan profunda la que toca hoy el Evangelio, que nos hace sentir muy cerca
de la presencia del Señor y de lo que Jesús venía a hacer. Jesús no fue un tipo, un man, como quieran llamarlo, que a los 30 años se despertó y dijo: mamá, tengo superpoderes, puedo volar, puedo sanar, puedo liberar. No, yo soy el Hijo de Dios. No, él desde chiquito, él ya tenía una visión, tenía un compromiso. Es más, cuando él se pierde en el templo y los papás, que están desesperados, varios días buscándolo, José y María, llegan y le dicen: chino, hijo de madre, le van a castigar. ¿Por qué se fue? ¿Dónde andaba? No, déjenme, yo estoy aquí en lo mío, yo estoy en las cosas de mi padre. ¿Fue así o no fue así? Y los dejó callados. Entonces, Jesús ya viene con un propósito, viene con un objetivo, y Dios en todo tiene un objetivo, tiene un propósito. Y en la vida de nosotros Dios tiene un propósito maravilloso, que nos toca a veces pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que no entendemos este mundo, pero que Dios tiene un objetivo. Y en el Evangelio nos dice y nos enseña cuál era ese objetivo. Pongámonos en el caso del ciego. Empieza la escritura diciendo: era un ciego de nacimiento. Para que después no vinieran a meterle chismes, ni que no, que fue, que se tomó por ahí un aguardiente chingo y quedó ciego, no, nada, de nacimiento. O sea, para la cultura judía, nacer con un imperfecto, por ejemplo, nacer deforme, alguna enfermedad que se le haya desarrollado, nacer paralítico, ciego, era una maldición. Era algo que Dios estaba cobrando venganza sobre él. Y Jesús ya después lo explica un poco más claro. Entonces, la vida de este personaje no es como la vida de nosotros, que hemos visto los colores. Igual, la retina es la que hace de que la luz pase en los conos y se vea la diferencia de colores, porque todos son gamas de grises en sí. Pero nosotros podemos, cuando tenemos uno de los sentidos más maravillosos y más importantes, es la vista. ¿Por qué? Porque a usted le pueden quitar otro sentido y se va a afectar. Todas las partes del cuerpo tienen un objetivo, pero con la visión hacemos mucho. Cuando usted ha visto y conocido y le quitan esa vista, le quitan la oportunidad de ver, por lo menos usted sabe, usted ya conoció cómo es el cielo, cómo es la luz, cómo son las hojas, de qué color son las hojas. Pero si usted nace sin poder ver, usted todo se lo imagina. Porque usted tiene que con su mente desarrollarla y poder proyectarse y decir: el cielo es azul, pero ¿cuál es azul si yo no conozco los colores? Que la tierra es café, pero es que yo no conozco los colores. Pero en ese momento Dios iba a manifestar, Jesús iba a manifestar un gran milagro. O sea, Él estaba ahí porque los judíos siempre buscaban montarse a Jesús y buscarle que la embarrara para poderlo linchar y poderlo condenar y poderle decir: es que usted es un blasfema, usted está contra Moisés, está contra la ley. Pero él siempre fue muy inteligente y supo sortear las circunstancias. Se encuentra con el ciego, que no es casualidad, es algo que Dios tenía programado, ya grande, porque lo hubiera podido encontrar de niño o de joven, fue de grande. Hay cosas, queridos hermanos, que Dios tiene programadas para nosotros, pero Él sabe en qué momento se da. Y ese fue el momento del cielo. Estaba Jesús, estuvieron frente a frente. Él no sabía que era el Mesías, el Salvador, no tenía ese concepto en la mente, pero Jesús sí sabía. Cuando los judíos llegan, los fariseos empiezan a decirle: bueno, pero hermanito, defínanos, este tipo que es ciego, ¿qué es? ¿Maldecido? ¿Qué pecado está pagando acá? ¿O qué es lo que tiene que hacer? ¿O que para qué está acá? Claro, para ellos poderlo juzgar y decir que estaba yendo contra la ley, 617 mandamientos que había dejado Moisés, en los cuales uno dice que si usted nace con algo de desventaja, con algún problema físico, es porque está maldecido. Y él les aclara y les dice: miren,
Él viene acá es para hacer algo que Dios tiene programado hacer con él. Se vale de la naturaleza. Todo lo que se llama sacramentales, que a veces nosotros decimos, ay, pero ¿qué son los sacramentales? Todo lo que es sacramental es bendecido. Por eso lo ordenan a un sacerdote. ¿Se han visto que se acuesta y 3 horas ahí echando carreta? Cogen un óleo y se lo echan, se lo embadurnan, todo. A uno de obispo, cuando lo consagran obispo, también es igual. ¿Por qué? Porque ahí es la unción del Espíritu Santo. Cuando estaban en Pentecostés, estaban encerrados, llenos de miedo, de terror, vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Eso algunos lo conocemos, hemos leído o hemos visto películas ahí en Semana Santa, ahorita que viene, para que vuelvan a ver las películas, la trilogía de todo eso. Entonces, ahí es cuando el sacerdote recibe una unción, que cuando el sacerdote impone manos a una persona, bendice un cirio, bendice una imagen, bendice cualquier elemento, una casa, los animales, las cosechas, todo lo que el sacerdote toque, con una bendición especial, una unción, eso traspasa esa unción, ese poder, y eso queda ahí. Por eso Jesús coge el barro, lo amasa, escupe, hace una masita, se lo coloca en los ojos. Entonces, todo lo que son las medallas, el Cristo de San Benito, los Cristos, los rosarios, las imágenes, que obviamente la adoración es para Dios. Al único que se adora, ¿qué quiere decir adorar? Es lo máximo que hay en el universo, y para nosotros es la Santísima Trinidad, es Dios. Primer mandamiento que dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Sabemos que este es un yeso, que está muy bonito, y cuando se bendice, se exorciza, se da la bendición, él coge una fuerza especial. No es San Miguel Arcángel está metido ahí, no, pero sí tiene una fuerza especial. ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces, si yo lo tengo en algún lado, él va a tener una fuerza especial. Por ejemplo, hay casas donde hemos hecho investigación paranormal, casas muy poseídas, donde las imágenes de los Cristos se estallan, se empiezan a desparramar, a destruir. ¿Por qué? Porque ese objeto ha sido bendecido para tal cosa. Las cruces, las medallas se negrean, se parten, se pierden. En más de una liberación se me han roto, se me han prendido, se me han desbaratado Cristos. ¿Por qué? Porque se bendice. Ahora, nosotros tenemos algo muy grande, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote impone las manos y pide en ese momento la epífisis consagratoria, o sea, la oración que Jesús nos dejó, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él no está diciendo, miren a ver, de pronto, tal vez, jueguen a ver si de pronto. No, Él está diciendo, esto soy yo. Por eso el cuerpo y la sangre de Cristo es tan importante. Todo lo que sea imágenes no es que las estemos adorando, simplemente nos recuerdan algo espiritual, nos conectan con algo espiritual. Bueno, si usted tiene la foto de su mamá y de su abuela, cada vez que usted la ve dice, no, ay, cómo quiero a mi abuela, no está conmigo, o sí está, o mi mamá está, o ya no está, pero me trae recuerdos, me trae momentos muy hermosos. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar. Eso es lo que le ha faltado a la iglesia, diferenciar a través de los siglos. Entonces, él, al coger la naturaleza, bendecirla con su saliva, manejarla con sus manos, ponérsela en los ojos a esta persona, a este ciego, recibió la sanidad. Después le dijo, ve al Siloé. El Siloé era una fuente grande, una fuente donde hablaban de que se recibía bendiciones, y él fue y se lavó. Y él le dijo, ve y da tu ofrenda al templo. ¿Por qué? Porque si hubiera recibido un milagro y no hubiera dado la ofrenda al templo, era concedido como si él no estuviera de acuerdo con el templo, con los judíos, con los fariseos, y lo podían ajusticiar. Porque para ellos era supremamente estricta la norma, y si usted se salía un poco, ya era un problema. Por eso Jesús, él habla y dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a darle forma. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvimos tan estrictos, que todo es diablo, que todo es condenación, que todo es pecado. Claro, el diablo existe, nos friega la vida, nos ataca, pero nosotros tenemos las armas espirituales.
entre ellas el rosario, las novenas, los velones, las imágenes, el cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía. Después de eso empieza toda una investigación, porque ellos no pueden creer, los fariseos, de que ese milagro sucedió, y un milagro total. Pues no, esto aquí hay gato encerrado, aquí me están metiendo paquete chileno, quién sabe a quién contrató, de dónde salió, a quién fue a convencer, para que venga, diga, me sanó, y otros lo sigan. Que eso se encuentra en muchos lugares todavía, en muchas iglesias y en muchos sitios, donde le dan una suma de dinero o le dicen ayúdeme, diga que recibí tal bendición, tal sanación, y en realidad no es así. Pero de nosotros, de querer recibir una bendición, una sanación, un progreso, una liberación, pues uno dice, no, pues si usted lo sanó, pues camine. Entonces ellos empezaron toda una investigación, sobre todo buscando la forma de fregar a Jesús, de poderlo encarcelar, de poder tener una justificación para poderlo entregar. ¿Por qué? Porque la mente de ellos era tan cerrada y ellos pensaban que Jesús era un impostor y que Jesús estaba yendo contra la ley y que él se estaba proclamando hijo del hombre, hijo de Dios, que después se lo revelaría al ciego. Después siguió la historia. ¿Qué nos enseña hoy el Evangelio? ¿Qué nos enseña el Señor? Primero, que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Que hay cosas que nos tocan en la vida a veces, o pruebas que se dan, pero que Dios ayuda a superarlas. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe y en qué momento. Pero si uno está fiel y firme con Jesús en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentales, en los sacramentos, en todo lo que se está haciendo, va a haber un éxito, un progreso, una prosperidad. Y va a escuchar esas oraciones de toda la vida del ciego, porque créame que yo creo de que él toda la vida está esperando, o tenía por allá guardado la esperanza de ver. Así es Dios. Llega un momento de que uno ha sido fiel, le dice, hermanito, tenga la casa, hermanito, tenga el carro, hermanito, le cambio su mujer de 50 por 2 de 20. Hermanita, le cambia a su marido por 2 de 20. No, mentiras. Pero sí, Dios hace milagros económicos, financieros. En todos estos más de 15 años, en esta área de sanación, liberación, progreso, salud, yo he visto cosas imposibles, cosas que uno dice, esto es imposible. Sanaciones de cáncer, sanaciones de SIDA, restauración de hogares, cambio de hijos que eran terribles, drogadictos, asesinos, de todo, y Dios toca los corazones y cambian. Restauración de hogares, de empresas, personas que se quebraron, que quedaron en la miseria absoluta y empezaron a salir. Casos de posesión, de trabajos de brujería terribles, que uno dice, pero ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Pero Dios hace su obra y la persona sale adelante. ¿En qué momento? En el momento en que el Señor decida esa bendición. Por eso el Señor en el Getsemaní decía, Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. Retira este cáliz, pero si es tu voluntad, que así sea. ¿Por qué? Porque él sabía todo el peligro, todo lo que iba a suceder, de que lo iban a crucificar, que lo iban a escupir, que lo iban a martirizar, que los mejores amigos le iban a dar la espalda, que había el Judas ahí traicionero. Él ya todo lo sabía. Lo que estaba esperando era el momento. Por eso le digo, eso no es que llegó a los 30 años y dijo, no, yo soy el iluminado, yo puedo nadar acá, volar. No, él siguió un plan divino que Dios le tenía programado. Y por eso él les decía, yo voy a morir, voy a estar 3 días y regreso. Y así lo hizo muchas veces. Si él lo hizo en esa época, lo hace hace 500 años, 1000 años, en la actualidad, hace muchas cosas maravillosas. Nosotros tenemos que ser fieles y firmes a ese propósito de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque empezamos con la oración, Señor, sí, tú me vas a dar un carro BMW esta semana, me vas a darlo, en la otra semana no, bájele a un Megane porque es que está como difícil, la otra semana no, bájele un taxi porque yo sé que trabajo con el taxi, y termina con un carrito de juguete. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros es así. Entonces, el mensaje de hoy es muy claro, que nosotros tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe, pero que tenemos que seguirlo, luchar hasta conseguir la victoria. San Pablo decía, el reino de los cielos es de los valientes.
es el que lo arrebata. Y es cierto, si nosotros luchamos hasta conseguir esa meta, la vamos a conseguir. Yo soy un testimonio de eso, yo he pasado muchas cosas en la vida y Dios a mí me ha bendecido muchísimo. Ahora, como obispo, como fundador y presidente de la Congregación Sacerdotal Internacional, los sacerdotes han empezado a crecer en varios países, a trabajar lo que es la sanación, la liberación. ¿Cuántos cientos de personas en países que yo he ido han necesitado de un cura, de un sacerdote que por lo menos los visite, los escuche, les haga una oración? Y no hay. No hay porque los curas modernos ya no creen en nada. Y el problema de la brujería, de la posesión, el problema de hacer el daño, crece y crece y crece. Y son muy pocos. Ahora, no todos los de la congregación son sanadores o exorcistas o esto. Es el que quiera, pues se le ayuda a ese propósito. Pero Dios los ha ido escogiendo y se ha ido desarrollando esa labor. Y eso es algo muy maravilloso que nos llena de alegría. Y decimos, pasamos por este mundo, pero dejamos huella. Sigamos, queridos hermanos, con la Santa Eucaristía, pidiéndole al Señor su bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.